Clara Estrada es Caracol Radio. Gente que vive en armonía. Aquí estamos con todos ustedes en armonía en este espacio donde cada semana conectamos con diferentes técnicas, métodos, instrumentos y medios que nos van a invitar a crecer desde el interior. Aquí en este espacio en el que recibimos mensajes positivos y alentadores, mensajes de reflexión que nos van a ayudar a repensarnos y a reconstruirnos con nuevas herramientas que nos van a dar siempre ese equilibrio, ese balance y esa vida en armonía. En armonía, qué rico vivir en armonía, qué rico poder estar en armonía. Y estar en armonía no significa que todo es color de rosa y que todos son arco iris, cielo azul y nubes blancas. No, en armonía es poder estar consciente de la realidad que estoy enfrentando a mi alrededor, de lo que estoy viviendo y de cómo me amigo con eso que estoy viviendo, cómo lo acepto, lo entiendo, lo abrazo. Y a través y a partir de eso que estoy viviendo, construyo la vida que quiero, porque todos tenemos la oportunidad y la capacidad de vivir lo que queremos. Lo que pasa es que nos concentramos en lo que no queremos. Y ahí es donde está, no sé si decirlo el error, pero al menos sí está la decisión que tomamos en ese momento. Empezamos, es que yo no quiero esto, es que yo no quiero lo otro, es que yo no quiero vivir así, es que yo no quiero, es que yo no quiero, es que yo no quiero. ¿Cuántos yo no quiero acompañan nuestros días? Si ustedes ahorita a esta hora que están ahí, muchos ya en sus casas, se dan la oportunidad de decir, de pensar, ¿cuántos yo no quiero digo de lo que estoy viviendo, de lo que estoy experimentando, de lo que tengo? Y van a darse, no para juzgar, simplemente para observar. Hagan ese ejercicio. ¿Cuántos no quiero tengo? Y van a encontrar que son muchos. Y entonces la invitación hoy es a que cambien esos no quiero por empezar a buscar esos sí quiero. Si quiero una vida tranquila, si quiero una vida armónica, si quiero una vida en balance. Y una vez uno piensa en esos sí quiero, empieza a buscar la manera de conseguirlo, porque muchas veces no es simplemente decir yo quiero esto, cierro y abro los ojos y ahí lo tengo enfrente, porque entonces eso nos va a causar a nosotros frustración. Nada funciona así, absolutamente nada funciona así. Cuando ustedes quieren tomar agua, ¿qué hacen? Van y llevan el vaso, cogen un vaso primero, llevan ese vaso a la llave o a la nevera o a la jarra que tengan o a donde ustedes saquen agua, pero ustedes van y sacan el agua. No es que ustedes dicen quiero agua y como por arte de magia el termo o el vaso de agua aparece al lado de ustedes. Cuando ustedes dicen quiero comer, quiero ir a hacerme algo rico, ustedes van a su cocina y se preparan algo de lo que están antojados. Bueno, como eso que es tan básico y tan simple, así funciona la vida siempre. Cuando yo digo, yo quiero estar en paz, entonces yo voy a trabajar por estar en paz. ¿Y qué necesito para estar en paz? ¿Qué necesito para que mi vida se encuentre en paz? Así haya turbulencias alrededor, porque nosotros podemos vivir en paz a pesar de la tormenta. ¿Y cómo es vivir en paz a pesar de la tormenta? Es aceptando la realidad que tenemos. Y diciendo, bueno, esto es lo que tengo a mi alrededor y esto no me va a perturbar porque esto no es el fin del mundo, esto no va a acabar conmigo y esto no va a ser eterno. Esto va a pasar en algún momento. Así como los momentos ricos que también pasan, pues los momentos difíciles
igualmente pasan. Así que nosotros poder tener la decisión de trabajar por lo que queremos es lo que nos lleva a vivir en esa armonía de la que nosotros les hablamos aquí. Y vamos a saludar a nuestra invitada a esta hora porque precisamente vamos a hablar de aceptar, de liberar y de transformar nuestra realidad cuando el dolor llega a nuestra puerta. Ella tuvo un diagnóstico médico, ha vivido con ese diagnóstico médico y ha aprendido de él. Tanto ha aprendido de él que escribió un libro llamado Feliz Viaje, que es un recorrido hacia el alma cuando la enfermedad toca la puerta. Ella es psicóloga clínica, se dedica a apoyar y ayudar a muchas, sobre todo mujeres, a trabajar el dolor crónico, a trabajar y a superar todo lo que lleva el dolor, porque el dolor no es simplemente esa sensación de incomodidad en alguna parte del cuerpo. Esa sensación de incomodidad en esa parte del cuerpo se transforma en otras cosas muchas veces. De eso vamos a hablar en esta noche con Julie Bastidas Legarda. Julie, muy buenas noches. Bienvenida aquí a Vibrar en Armonía. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y emocionada de estar contigo, de poder aprovechar esta oportunidad de compartir con las personas que nos escuchen. Qué rico. Ambas tomamos alguna vez la decisión, cada una por su lado, de aprender del dolor y de ayudar a otros a través de esa experiencia nuestra, a inspirarlos a vivir distinto. Cuéntanos un poco de esa historia, Julie. Claro que sí. Bueno, para comenzar, como tú mencionaste, yo soy psicóloga clínica y como psicóloga a veces pensamos, bueno, si tengo una profesión, me las sé todas, ¿cierto? Ya estudié y yo puedo gestionar mi vida desde eso que estudié. Pero resulta que la vida nos sorprende y precisamente en una búsqueda que venía de encontrarme a mí misma, empiezo a desarrollar una serie de síntomas relacionados con la vejiga. Cuando empieza todo esto, la verdad, yo nunca había escuchado de diagnósticos relacionados con el piso pélvico ni nada por el estilo. Entonces empezó como digamos, un camino de estar como buscando ese diagnóstico. ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando en mi cuerpo? Empieza ese recorrido médico tras médico, especialista tras ¿Qué especialista. sentías? Sentía mucho dolor en toda la parte de la vejiga, en todo el piso pélvico, en la musculatura del piso pélvico. Y no era una simple cistitis, como las conocemos comúnmente. Me enteré para esa época que había otro tipo de cistitis que no era causada por una infección y descartan todos estos temas conmigo y finalmente me diagnostican con el llamado síndrome de vejiga dolorosa. Claro. Y ahí entonces empieza un proceso interior tuyo de reconocimiento de este diagnóstico y de poder entenderlo, aceptarlo, abrazarlo y transformarlo. ¿Cómo sucedió? Sí, claro que sí, no fue tan fácil. Inicialmente, como todos, creo que mostramos mucha resistencia a recibir un diagnóstico. Yo no quería estar enferma y por tanto la resistencia fue bastante. No era consciente en ese momento de las implicaciones psicológicas que eso también estaba teniendo y por más profesional que fuera, creo que la teoría que había estudiado en la academia hasta ese momento se me fue al piso. Claro. Para mí fue muy chocante todo esto. Porque entonces con esta resistencia empiezo a generar más síntomas. Entonces el dolor se incrementa, empiezo a pasar días bastante deprimentes, empiezo a tener un choque con mi realidad y a decir, bueno, realmente vivir así no vale la pena. Y cuando digamos que esto que estoy contando pasó asociado al tema de la pandemia, ¿no? Entonces estaba pandemia, todo el terror y el miedo y el pánico de todo lo que estaba pasando en el mundo, asociado yo a esta vivencia y todo se incrementó. Posteriormente, cuando ya la misma pandemia nos obliga a estar en este encierro, pues yo aprovecho para
para todo, para hacer un proceso que nunca había hecho en mi vida, que es empezarme a conocer, empezar a descubrir quién soy realmente. Desde mis creencias de niña, yo fui, digamos, educada en medio de la religión católica, ¿no? Entonces, generalmente desde la religión hay un tema de si no te portas bien, eres castigado. Entonces, yo tenía esa creencia aún y pensaba que Dios de alguna manera estaba castigándome. Eso estaba, claro. y estaba sufriendo bastante, me sentía muy culpable por situaciones o hechos o comportamientos que había tenido, quizá en no haberme cuidado lo suficiente, en no haberme alimentado de la manera adecuada, de no haber hecho ejercicio, y bueno, y de tantas decisiones que de pronto no fueron las más asertivas, pero posteriormente entonces me empiezo a conectar con algo más y empiezo a descubrir que yo no solo era ese cuerpo que estaba teniendo todos esos síntomas, sino que también era un alma. ¿Sí? Que soy un alma, que soy espíritu y que mi cuerpo es el que me está permitiendo tener esta experiencia aquí en la tierra. Para llegar a descubrir eso, leí mucho, empecé a conectar con muchas personas que siento que fueron mis herramientas y recursos para ir aprendiendo. Y en medio de ese proceso yo estaba formándome en la Escuela de Neopsicología Sistémica de la doctora Marianela Vallejo, que se enfoca en constelaciones familiares. Entonces, en medio de ese proceso, yo empiezo a descubrir muchas de las heridas emocionales que yo tenía guardadas en mi cuerpo y empiezo a entender que mi cuerpo estaba revelando eso que no había sanado y de lo que yo no me había hecho cargo y que nunca me había atrevido a ver en mi vida. Y tenía que ver precisamente con mi pasado, con mi historia. Entonces, ir al pasado a destapar toda esta oscuridad, todas estas heridas de abandono, de rechazo, empiezo a descubrir que esto también estaba generando toda esta sintomatología y todo este dolor. Entonces, cuando yo ya logro identificar qué era lo que estaba sucediendo y cómo esto estaba vinculado, claro, pasaron muchos meses de tratamientos médicos bastante intrusivos, bastante dolorosos, pero al mismo tiempo me iba dando cuenta de que había algo más. Llega un momento donde los médicos te dicen, pues aquí ya no hay nada más que hacer. Ya te dimos los medicamentos que teníamos que darte, ya hicimos lo que teníamos que hacer y en ese momento me empiezo a sentir muy frustrada porque generalmente tú pones muchas expectativas en la medicina, en que te curen. Claro, claro. Y en el momento en que te dicen, oye, es que esto no tiene cura, pues es bastante fuerte, pero no me quedé ahí. Es decir, yo dije, algo más tiene que haber detrás de todo esto. Pasó todo el 2020, yo seguía con algunos síntomas ya no tan fuertes, pero todavía tenía síntomas y sigo en mi búsqueda, sigo en esa búsqueda, en ese estar en conciencia conmigo y tardé bastante tiempo para entender que tenía que sanar mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental, mi cuerpo espiritual para que mi cuerpo físico finalmente respondiera a otra sintonía. Claro. Y eso me duró todo el 2021 muy enfocada en eso, en poder comprender que la sanación no iba a ser de un día para otro y que esto llevaba tiempo y que tal vez no se iba a acabar nunca, que si ya había empezado, cada vez como si fuéramos como si cuando tú, por ejemplo, pelas una cebolla, sí. Vas encontrando capas tras capa tras capa. Y creo que eso es lo que me ha estado pasando incluso hasta la actualidad. Cada vez me voy dando cuenta de algo nuevo, cada vez me doy cuenta de que hay algo pendiente, entro en conciencia en cómo es que estoy viviendo mi vida, cómo me relaciono, porque ahora sé que eso que yo pienso y siento va a tener una resonancia en mi cuerpo. Claro. Y eso es de lo que nosotros muchas veces no tomamos conciencia, pero cuando nos regalamos esa oportunidad de hacerlo, la vida cambia, porque entonces nos volvemos observadores de qué es lo que está sucediendo y cómo
podemos ayudarnos a nosotros mismos, porque no es simplemente, como tú lo dices, tomar una píldora, una pastilla, hacer un tratamiento médico y ese nos va a aliviar. Nos alivia algún síntoma, seguramente, pero el proceso de sanación, como lo digo yo en mi libro La energía sanadora de la enfermedad, es un proceso profundo del alma. La sanación viene desde el alma, y cuando uno entra en conciencia de esto, de esta realidad, cuando uno acepta y cuando uno elige el corazón, elige el poder sentirse mejor, el entender que nada pasa por casualidad y que todo lo que estamos viviendo lo necesitamos para evolucionar. Ahí es cuando empezamos a sanar, ¿verdad, Julie? Claro que sí, precisamente uno de los libros en los que me inspiré para continuar y tomar fuerzas en esos días en que tú no quieres seguir, fue tu libro, y me encontré con tu libro, lo tengo acá y por eso te empecé a seguir Qué y a lindo. escucharte. Y esto, aparte también de tu libro, igual los muchos conocimientos de autores que empiezo a conocer, que Claro. empiezan como psicóloga, y siempre he sido muy curiosa, me ha gustado investigar y empiezo a darme cuenta de autores, por ejemplo, como Joe Dispenza, Gregg Braden, que son autores que van desde la misma neurociencia, te explican cómo es que cabe todo este tema de la espiritualidad en tu proceso de desarrollo personal, ¿sí? Y de transformación personal. Claro. Entonces, creo que todo esto que nos pasa finalmente es una prueba de la vida, Ujú. y es una tarea que siento me puso la vida para lograr encontrarme, y como psicóloga finalmente me doy cuenta que, incluso lo afirmo hasta este momento, creo que muchos de los síntomas o este tipo de patologías que incluyen mente y cuerpo, que son este tipo de síndromes, ¿no? Que incluyen toda esta parte también psicosomática, el 70% de lo que a mí me sucedía era puramente emocional, ¿sí? Sí. Entonces yo siento que el trabajo debía enfocarse en ese punto. Entonces muchas mujeres cuando me dicen, bueno, ¿y tú cómo sanaste? ¿Cómo has logrado salir adelante con estos síntomas? Porque pues hay muchas mujeres que llevan muchos años teniendo síntomas como estos que describí, y yo les digo la apuesta que hice. O sea, más allá del tratamiento médico, la apuesta fue hacer ese viaje, como lo menciono también en el libro que escribí, que salió de este trabajo también terapéutico y de autoconocimiento. Y es eso, la apuesta que le haces a hacer ese recorrido hacia tu alma, hacia encontrar tu esencia, a poder construir una coherencia personal, ¿sí? Y esa coherencia personal, pues digamos que hay dos formas de construirla, ¿no? Que es a través del miedo, que es lo que va a reforzar finalmente el dolor y la enfermedad, o a través del amor. Y esa es una decisión que sigo tomando todos los días. ¿Con quién me conecto? ¿Con el miedo o con el amor? Y eso es como lo que me lleva a mantener mi firmeza en lo que estoy haciendo, y mi cuerpo ha ido entendiendo esta sintonía, y ha habido ya momentos en donde los síntomas simplemente se han ido, ya no están, ¿sí? Sí. Entonces, esto para mí es una maravilla, porque digo, ok, sí tiene que ver entonces como el cómo movemos nuestra energía y cómo llegamos a ese amor por nosotras mismas, esa aceptación y ese amor profundo, que finalmente es lo que lo transforma todo. Así es. Y a través de esta historia que estamos oyendo de Julie, ella, con el conocimiento y los estudios de psicología, decide crear una especie de terapia, podríamos llamarlo así, enfocada en ese reconocimiento, aceptación, liberación y transformación del dolor. Si pudiéramos ponerlo a manera de etapas, ¿cómo podría transitar una persona que nos está oyendo en este momento y que está padeciendo algún dolor el proceso? Sí, esto que tú acabas de describir salió a partir de otro estudio que generé, en donde la neurolingüística tiene un gran papel, y
generé algo que se llama un patrón transformacional, ¿sí? Y a partir de este patrón generé estos pasos que luego los convertí en un protocolo terapéutico. Entonces, muy bien, tú lo has dicho, es un recorrido. Yo digo que es el recorrido de vuelta hacia tu salud, porque es empezar con ese primer paso que es reconocer qué está sucediendo. Y para reconocerlo, debo enfrentarme a eso que tememos, que es esa oscuridad o esa sombra de la que habla Carl Jung, y es esos miedos, ese ego y ese personaje que hemos construido a través de nuestras heridas más profundas. Conocer a ese personaje es importante y verlo a través de los lentes de la conciencia es aún más importante. Entonces, en ese primer paso es muy, muy básico darme cuenta. La conciencia simplemente es darme cuenta de qué está compuesto ese personaje a través de esos pensamientos, creencias, de la narrativa que manejamos en nuestro día a día, de dónde hemos ocupado esos roles también de víctima, victimario, ¿no? Y cómo a través de ese reconocimiento yo empiezo a aceptar precisamente qué es eso que está sucediendo. Porque la primera respuesta cuando recibimos un diagnóstico o una enfermedad que nos dicen que va a ser para siempre o que no tiene cura, es la resistencia, como lo dije inicialmente. Entonces, la aceptación te lleva a la transformación, ¿sí? Entonces, esa aceptación es la que yo abordo con mis consultantes inicialmente, dando una resignificación al por qué a mí, hacia el para qué. ¿Para qué esto que está sucediendo? Incluso identificar el sentido de la enfermedad y el sentido del síntoma en el contexto de esa persona, ¿sí? Para eso yo también lo enfoco desde el modelo sistémico de la psicología e integro también algunos aspectos de la terapia cognitivo-conductual, y creo que esta integración de lo que yo vengo haciendo forma parte de ese modelo y de ese primer paso. Posteriormente, en un segundo paso, es muy importante soltar y liberar. Entonces, una vez yo he identificado qué es lo que está sucediendo, pues no me voy a quedar ahí. Yo suelto y libero eso que ha estado sucediendo, porque esa es la parte fundamental. Debes aprender a sanar eso que pasó, o eso que se quedó estancado, o eso que se quedó bloqueado y que se está manifestando en tu cuerpo. Y cuando tienes esta conciencia y lo haces con mucho compromiso, puedes pasar a ese tercer paso, que es ese tercer paso de poder construir tu nueva versión. Es decir, una versión más elaborada, una versión más armoniosa, más coherente, que es la que todos de alguna manera ya tenemos, porque es algo que está creado como una posibilidad. Desde la física cuántica se habla mucho de esto, de las posibilidades con las que nosotros podemos conectar. Y una de esas posibilidades es esa salud perfecta. ¿Y por qué no reclamar esa salud perfecta? ¿Sí? Claro. Entonces, la idea es cómo voy a construir esa salud. Yo me baso en eso. La salud no va a venir de allá, de caída del cielo, por un milagro. De acuerdo. Sino que tú la construyes. La construyes a partir de esa transformación y resignificación del sentido de esto que te está pasando, pero también en cómo modificas esos pensamientos, esas creencias, cómo te conviertes en otro ser. Eso es muy importante, porque, y ahí te interrumpo porque ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a cerrar y a despedir. Nosotros somos la construcción más valiosa que tenemos enfrente. Cada proyecto que nosotros tenemos lo construimos muchas veces desde cero, de trabajo, en el hogar, hacia afuera con la familia, con los amigos. Cada proyecto, desde el momento cero hasta que se culmina, lo vamos construyendo. Pues así deberíamos ver nuestra vida, como el proyecto más importante, y ese proyecto hay que construirlo todos los días. No dejemos en manos de la nada o de otras personas esa construcción de nuestra vida. Construyamos nosotros nuestra vida con el más grande amor, porque es nuestro valor más
inmenso. Que tengo un trabajo y que eso lo valoro mucho, claro que sí, que tengo una casa, que tengo un carro, que tengo lo que sea que tengo, eso claro, es valioso para nosotros, pero lo más valioso es nuestra vida y esa es la que hay que construir a cada instante, y como lo dice Julie Bastidas, nuestra invitada, hay que aprender a transformar y a liberar todo lo que hemos vivido en el pasado para tener un mejor presente.